para poder establecer una confluencia entre el tema que nosotros hemos sostenido, que se requiere una ley, y el respeto al fallo de la Corte Interamericana. Pero claro que sí, hay fricción. A mí no me molesta y entiendo que habrá diferencias de puntos de vista diferentes en la forma de enfocarlo. Yo insisto en que este tema tiene que ser por ley, pero si ya la Corte resolvió, lo que debía haberse mantenido es el decreto como hizo el Poder Ejecutivo para poder acatar ese fallo y que la Asamblea en su momento resuelva lo que corresponda, ¿verdad? ¿No se siente atacada la sala? Por lo menos de mi parte no, porque ya estoy acostumbrado a que estando en juez de inferior rango o en las instancias, pues un tribunal le revoque a uno una resolución o tenga un punto de vista distinto. Gracias a Dios, yo creo que se requiere, como en todo, una dosis, muy buena dosis de humildad. Don Fernando, y está el resto de magistrados comprometidos con respecto a lo que es la sentencia, porque se han escuchado criterios, tal vez criticando un poco lo que fue la sentencia de la Corte Interamericana. No lo sé, porque no me atrevería a opinar por ellos. Digamos que hay dos magistrados, don Ernesto y doña Nancy, que tenían una idea distinta a la que les pusimos la mayoría sobre el tema de la reserva de ley, es decir, que tiene que ser por ley. Y el resto, los otros 5 magistrados, hay 4 que sí, tiene que ser por ley y no le daban espacio al decreto. Y en mi caso, yo sí consideré que el decreto debía mantenerse casualmente para responderle a las parejas que fueron en instancia ante la Corte y además acatar un fallo de la Corte Interamericana. Rosaura Chinchilla, jueza, fue un pulso que perdió la Sala Constitucional y además, ¿cómo analizar cómo queda parada? Inclusive don Fernando acepta que hay roce dentro de la misma sala. Yo no sé si fue un pulso deliberadamente planteado como tal. Sí me parece que el país, a nivel de Estado propiamente tal, y el Poder Judicial en particular, este voto de la Corte y otros que han surgido nos obliga a una revisión interna de los parámetros con que estamos resolviendo no solo este tema, sino otros relacionados con derechos humanos. Y esto así porque, bueno, no es la primera condena contra el país, han habido otras en materia penal. Hay un tema en discusión sensible en la Sala Constitucional en donde el magistrado Armijo en su oportunidad invocó precedentes de la Corte Interamericana en el caso de las parejas lésbicas u homosexuales, que ha habido una negativa sistemática tanto de la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema como de la Sala Constitucional para pronunciarse. De manera que el voto de la Corte Interamericana me parece que es un llamado fuerte de atención al Estado en general y al Poder Judicial en particular sobre los parámetros que deben estarse utilizando para ponderar el derecho interno. Porque lo que sí ha sido claro desde mi perspectiva, es que no ha habido una asimilación a nivel de Corte, de Sala Constitucional, de muchos de estos votos de la Corte Interamericana. En materia esta que les hablábamos de la unión de personas del mismo sexo, en materia de garantías penales, es constante la invocación de precedentes de la Corte Interamericana y no solo de 1 o de 2, sino para quienes requieren 3 reiterados, y sin embargo la negativa constante de la Sala de acoplar su jurisprudencia. Yo he hecho un recuento de aproximadamente 10 temas en donde hay votos de la Corte en un sentido y votos de la Sala Constitucional en sentido diverso, en ámbitos diferentes del derecho, de familia, penal, etcétera. Entonces sí es un llamado de atención, me parece fuerte, a una revisión de los parámetros normativos que se están utilizando. Don Fernando, ¿está de acuerdo usted con lo que dice doña Rosaura? Yo creo que es inevitable porque hay una valoración distinta. Sí puede haber una resistencia a acatar los precedentes. Tenemos una discusión, por ejemplo, si la Sala, los precedentes de la Corte, cuando no resuelve casos en que Costa Rica ha sido condenado,
esos precedentes se convierten en algo vinculante. Y en el tema que ya mencionaba es cierto. Pero bueno, la perspectiva de otros jueces es que los precedentes tienen que ser valorados y interpretados según los valores que ellos tienen como jueces. Yo creo que eso no va a poder ser resuelto fácilmente porque hay temas muy sensibles en ese punto. Y hay cosas en las que yo por lo menos no me parece que la Corte haya resuelto bien, porque uno también tiene la posibilidad de considerar que la Corte no dice siempre lo mejor desde nuestra perspectiva. Yo estimo, por ejemplo, que el tema de la impugnación la Corte se equivocó, el tema de la apelación, que es uno de los precedentes que no estamos mencionando aquí. Pero lo importante es que estamos dentro de la comunidad de los derechos fundamentales y aceptamos la jurisdicción de la Corte. Lo que sí me parece que en este caso de la fecundación in vitro ha habido una resistencia del Estado por acatar ese fallo. Y yo creo que eso sí es muy criticable, porque si nosotros aceptamos la jurisdicción de la Corte, tenemos que aceptar el fallo de la Corte. Y eso debe haber sido del Parlamento, y la discusión es si la Sala debió haberlo hecho o no. Nosotros consideramos que nosotros no podíamos por vía de amparo resolver este tema por el tema de la legalidad, pero la Corte nos dice en el fallo, por lo que pude ver, es que nos dice que debimos haber derogado en los amparos el fallo del año 2000. Yo creo que eso no coincido con la Corte. Don Fernando, pero bueno, eso es otro tema. Decía el magistrado Luis Fernando Salazar que el voto se daba por clamor popular. ¿Es así como se vota en la Sala Constitucional y cómo se mide ese clamor popular? Bueno, yo no coincido con don Luis Fernando, no hay un clamor popular. Es muy probable muchas veces que los jueces fallemos mayoritariamente, es decir, que nuestra visión no sea la de la mayoría. Si fuera por eso, muchas de las medidas en materia penal podrían ser muy represivas si fuera por el clamor popular. No coincido con don Luis Fernando. A mí me parece que el fallo lo que hizo fue, el fallo de la Sala, es mantener una larga jurisprudencia de la Sala que dice que hay temas de derechos fundamentales que deben ser resueltos a través de una ley y no de un decreto. Hay diputados que están criticando la integración propiamente de la Sala Constitucional, desde que hay muchos magistrados conservadores, así lo dicen. ¿Cree usted realmente, don Fernando y doña Rosaura, que la Sala tiene que cambiar un poco su integración? Bueno, tal vez doña Rosaura. Yo sí creo que debe haber una gran discusión a nivel de país, que la hemos evadido durante décadas, respecto a involucrarse el país con sus diferentes sectores en la elección de magistrados. No critico el sistema de nombramientos actual a cargo de la Asamblea Legislativa, o por lo menos del órgano que debe hacerlo, pero sí debe haber una mayor participación social, porque normalmente la crítica es que los partidos ponen y quitan y demás, y que hay sectores más o menos representados que otros, pero tampoco la sociedad civil, a través de sus diferentes instituciones y sectores, se involucra en esa discusión. Son temas que pasan prácticamente desapercibidos cuando se están tratando. Universidades públicas, ONGs deberían intervenir, y la decisión de elección de un magistrado, sea constitucional o sea de cualquiera de las otras salas, debería ser ciertamente una elección política, política en sentido amplio, pero donde haya un espectro de posiciones representadas ahí en la toma de la decisión, cosa que en este momento no ocurre. Don Fernando. Bueno, la Asamblea es la que decide y elige a los magistrados. Yo no sé por qué quejarse de eso. Estoy seguro que en lo que es ahora en la decisión para nombrar un nuevo magistrado, muchos de los diputados estarán preguntándole a los candidatos qué piensan sobre las relaciones entre personas del mismo sexo y qué piensan sobre el tema de la fecundación in vitro. Es decir, yo creo que evidentemente si la sala ellos considera que es conservadora, es lo que la Corte, lo que la Asamblea Legislativa ha escogido en ese perfil. Porque aunque no se les pregunte en las entrevistas, cuando se les pregunta en otros foros, se aseguran eventualmente que el candidato cómo piensa respecto de las relaciones entre personas del mismo sexo y en la fecundación in vitro. Es un tema que está presente.
Cuidado, por ejemplo, si hiciéramos una encuesta que a lo mejor en un 60% de la gente está en contra de la fecundación in vitro. No lo sabemos. Nosotros no podemos resolver con base en eso. Pero sí es cierto que la sala refleja las valoraciones del pueblo costarricense, pero si la sala es conservadora, eso es lo que escogió el Parlamento. Y no vamos a engañarnos de que el Parlamento se preocupa por tener idea de que los que designa van a tener una posición conservadora eventualmente sobre ese tema o sobre otros. Es un aspecto sobre el cual están preocupados. Es más, sobre temas del Estado social, eso no es una preocupación importante. ¿Qué ideología tiene el juez sobre el Estado social? Pero ¿qué ideología tiene sobre el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo y sobre la fecundación y el principio de la vida? No me cabe la menor duda que así es. Rosaura, tal vez un criterio, porque don Fernando mismo lo dice, es la Asamblea Legislativa, no sé, quien elige finalmente, como usted lo dice, tal vez es hora de buscar esos cambios, pero prácticamente aceptamos esa realidad, ¿verdad? Que los diputados podrían tener ese criterio y nombrar ese magistrado. El voto de la Corte Interamericana es un llamado de atención también para el Parlamento, porque el primero que se ha negado a legislar sobre el tema ha sido el Parlamento y ahora está en la obligación de hacerlo, precisamente porque hay temas sensibles que el decreto prohíbe, que no pueden ser normados de otra manera que no sea por ley, como la prohibición de clonación, las sanciones que pueden ser establecidas si se da clonación, si ha habido desecho de embriones, todos estos temas, y las sanciones tienen que ser regulados por ley. El Parlamento se ha negado sistemáticamente en este y en otros temas a regularlo, de manera que en eso sí coincido, si efectivamente la integración de los tribunales es como es en este momento, la responsabilidad compete al Parlamento, que es y ha sido como es y ha sido. ¿Es conservador la Asamblea Legislativa? Tenemos lo que tenemos producto precisamente de una confluencia de omisiones del Parlamento y de la Sala Constitucional. Don Fernando, ¿por qué no se resolvió a tiempo el tema propiamente del decreto y demás, basado, digo yo, en el saber lo que iba a pasar? Porque la misma Corte Interamericana dice que la Sala Constitucional pudo resolver de previo y pues evitar la participación de ellos. ¿Por qué no se hizo? Bueno, esa es una valoración que hace la Corte con la que yo no estoy de acuerdo. Nosotros consideramos, cuando plantearon los amparos después del fallo, me parece que después del 2012, que por vía de amparo nosotros no podíamos darle vigencia al fallo de la Corte porque asumimos que se requería una ley. Bueno, la Corte estima que debimos haberlo hecho distinto. Respeto la opinión de ellos, pero yo no coincido con ellos, ni el hecho de que ellos sean Corte Interamericana me pone a mí en fila para estar de acuerdo con lo que digan, ¿verdad? Don Fernando, dos cosas. Uno, resuelve muy rápido la Sala Constitucional teniendo en cuenta que hay a veces muchísimos expedientes que hacen fila para ser resueltos y que duran años durmiendo el sueño de los justos, como algunas personas dicen. Eso por una parte. Y segundo, si abre esto el portillo para que otras resoluciones, por ejemplo, como el de Atala Rifo que mencionaba doña Rosaura, puedan también influir en temas como el de la unión de parejas. ¿Usted se refiere a la celeridad con que resolvió la Sala Constitucional o la Corte Interamericana? La Sala Constitucional. Bueno, en realidad no es, bueno, puede haber algún sueño de justos, pero no son tantos, porque el promedio de resolver amparos y habeas es bastante breve, menos de 3 meses. Las acciones sí pueden tener a veces un promedio de 1 año y medio, 2 años, es cierto. Pero en este caso, la sala era consciente de que había que resolverlo lo más pronto posible, porque hasta el propio presidente de la República instó a resolverlo, porque estaba en vigencia y en ejecución unas órdenes de la Corte Interamericana. Es cierto que la sala en algún momento, frente a algo que sea urgente, puede resolverlo con mayor celeridad que otros casos. ¿Y abre el portillo o no? ¿Abre el portillo o no con otros temas? Por ejemplo, este voto de la Sala Constitucional sobre fertilización in vitro, que está por encima de la Sala Constitucional, el voto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿abre el portillo para que otros votos que están por encima de la Sala?
¿En qué sentido qué otros votos? Por ejemplo, el de Tala Rifo que mencionaba doña Rosaura, este voto de la sala que fue en Chile, en donde... Sí. Bueno, esa es otra discusión, y en otra discusión en la que hay una división eventualmente de visiones, ya sea porque podemos adherir al precedente de Chile en materia de relaciones entre personas del mismo sexo, o que hay otro sector que tiene una visión distinta. Eso está pendiente. Pero puede venir la Corte a decirle nuevamente a la sala que se eventualmente podría ser, sí, podría ser, no sé, porque el procedimiento internacional es muy lento, no hay pendiente eso, pero podría ser que después de que se agote aquí, puedan ir a la Comisión y a la Corte. Sí. Es interesante la discusión que se ha dado en el seno de la Sala Constitucional, que como bien lo señala don Fernando, está dividida en torno al tema del control de convencionalidad. Por ejemplo, bueno, en este momento creo que subsisten el magistrado Ginesta y la magistrada Hernández, antes don Gilbert Armijo, que dicho sea de paso renunció precisamente ante este tema, y fue una lamentable pérdida que tuvo la Sala Constitucional. El tema del control de convencionalidad ha planteado no solo en Costa Rica, sino a nivel de toda América Latina una discusión muy fuerte respecto a la vinculatoriedad que tienen los precedentes de la Corte para otros países que no son los que han sido demandados o condenados. Ciertamente es una construcción que se ha hecho vía jurisprudencia pretoriana, y desde esta perspectiva ha sido en alguna medida criticado, y no es la Sala Constitucional costarricense el único tribunal constitucional que entra en choque contra pronunciamientos de la Corte Interamericana. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de República Dominicana, en el caso de los haitianos, se dio una pugna muy grande. Lo difícil en estos casos es que ha sido, en el caso costarricense, la propia Sala Constitucional, con las primeras integraciones, quien estableció casi en forma pionera en América Latina la vinculatoriedad de los precedentes de la Corte Interamericana, no solo por el hecho de lo que establece la Convención de Viena del derecho de los tratados, que los tratados obligan a lo que se consigna en ellos, a que Costa Rica ha suscrito la Convención Americana y aceptado la competencia, sino también por el hecho de que Costa Rica es sede de la Corte Interamericana y mediante ley se creó la obligación de respetar su jurisprudencia. Entonces, lo interesante en este caso es cómo en la última década la misma sala se enfrenta a sus propios precedentes sobre el valor que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y empieza una discusión que no tienen algunos otros países latinoamericanos, aunque sí hay algunas resistencias por ahí, de si se necesita que el Estado sea condenado específicamente en ese caso para acatar el precedente, o si basta que lo haya emitido en otros casos, como en el caso de Chile. Es una discusión en el que el seno de la Sala Constitucional está dividido. Hay algunos que consideran, a pesar de que lo que en otro momento opinaron en textos y demás, que se necesitan varios votos para que haya jurisprudencia contra lo que dice la misma Corte Interamericana. En fin, hay otros que no lo consideran vinculante, pero sí es una discusión que atañe a diferentes materias, que atañe a diferentes instituciones jurídicas, y que yo creo que no va a generar, o este voto no va a ser la única condena. Hay inclusive ya otros casos aceptados por la Comisión, elevados ante la Corte Interamericana, y lo curioso en estos aspectos es que las condenas que ha sufrido el país, las dos que hemos tenido, y algún pronunciamiento de la Comisión Interamericana, han surgido de la cúpula del Poder Judicial, y eso es realmente interesante. Uno de los primeros pronunciamientos que dio la Comisión, la Corte, en una opinión consultiva, tenía que ver con el tema de la colegiatura obligatoria, y a una de las juezas que en instancia había absuelto al periodista, al director del Tico Times,
Su resolución va en apelación, en ese entonces ante la Sala Penal de la Corte, y no solo le revocan su decisión y condenan al periodista, sino que le abren prácticamente, bueno, le pegan una regañada en la resolución, ya la jueza falleció, y la ponen en una situación prácticamente de renuncia. Finalmente la Corte le da la razón a esa jueza. Perfecto. Antes de escuchar a don Fernando con su reacción, tenemos también vía telefónica a don Adolfo Gutiérrez, quien es directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y quiere participar de este tema. Don Adolfo, muy buenos días. Buenos días. Don Adolfo, tal vez le pedimos que si tiene algún radio o un televisor que se le puede bajar el volumen para que no se nos meta el sonido. Gracias. Saludo a doña Rosaura. En primera instancia quisiera decir que yo estoy absolutamente en favor de la técnica siempre y cuando... Don Adolfo. Sí. Nada más para ver, más bien, si nos puede escuchar a través del teléfono, porque si no se nos va a seguir metiendo ese pitito. Bien, vamos a don Adolfo que hable, por favor. Don Adolfo, adelante. Laura y a don Fernando, y quería pues empezar diciendo que desde mi punto de vista personal yo estoy en total acuerdo con la técnica. Sin embargo, creo que la técnica debe ser regulada, y precisamente porque desafortunadamente el país no hizo la tarea que tenía que hacer, creo que estamos en el peor de todos los mundos. Hay varias cuestiones que me gustaría rescatar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico, más que del fondo de la forma. Lo primero es que la autonomía de la Caja podría estar en riesgo, aunque así no lo pretendiera el Poder Ejecutivo, pues que por decreto empieza a darle instrucciones a la Junta Directiva y a la Caja. Esa es una apreciación que me preocupa desde el punto de vista personal y en defensa de la autonomía. Lo segundo es que en el decreto, y en esto don Fernando y doña Rosaura nos pueden ayudar, se ha dicho que en caso de que hayan excesos en la técnica, el decreto regula las sanciones, y resulta ser, para los que no somos abogados, que el decreto no puede crear tipos penales, y eso me parece que es un problema, porque entonces en este momento está a la libre. Si yo vendo embriones, o si destruyo embriones, o si hago alguna cuestión relacionada con esos embriones que no tengan la razonabilidad y la conveniencia, no hay tipos penales, aunque el decreto pretende decir que sí existen. Y por último, el tema que yo no creo que sea el punto más importante, pero que es un tema que ustedes, estoy seguro, lo han pensado: ¿quién paga todo esto? Se dice en el decreto que la Caja tiene que decirle al Poder Ejecutivo, cuando no pueda cubrir estos gastos, que el Poder Ejecutivo lo meta al presupuesto. Pero le voy a decir que en este momento el Estado le debe 400.000 millones a la Caja y no los paga. Entonces todo esto, yo quería nada más intervenir porque me parece que tuvo un exceso la Corte, y es muy desafortunado, no por el fondo, estoy hablando por la forma. Desde mi punto de vista, don Fernando ha sido muy humilde en reconocer que las instancias superiores pueden revocar actos de las instancias inferiores. No obstante, como yo no soy magistrado, lo digo tal cual, me parece que hay un exceso, se mete dentro de nuestra legislación, se mete dentro de nuestra autonomía en términos de país, y le dice ya a los tribunales nuestros
y a las instancias nuestras cómo hacer las cosas de una forma grosera, me parece. Perfecto, don Adolfo, muchísimas gracias por su participación. Se nos está acabando el tiempo. Don Fernando, tal vez Un comentario final. una respuesta también a lo que dice don Adolfo. Está la libre. Bueno, yo creo que debo tener la madurez y el equilibrio para decir que cuando un tribunal superior resuelve, hay que acatarlo, porque nosotros le hacemos lo mismo a otros tribunales y a otros ciudadanos. No sería congruente que a mí me parezca que no debo acatar un fallo o oponerme a esa decisión, y por otro sí le exijo a otros que acaten los fallos de la sala. Yo creo que hay que acatar el fallo. Eso es lo que queda más claro, no puede ser. No solo el fallo, sino ahora la última orden dada, interpretando la decisión que tomó la sala al resolver la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que eso es lo que se impone, más allá de cualquier otra discusión de lo que el señor Gutiérrez planteó muy bien, pero eso será para que nosotros resolvamos. Pero el telón de fondo del tema es que hay que acatar el fallo. Doña Rosa Abramo, de cierre, muy breve. Sí, tal vez haciendo una referencia al tema de la soberanía y de la autonomía de instituciones estatales. Bueno, cuando un país como Estado acepta un organismo internacional y suscribe la competencia, en este caso de la Corte, lo que le corresponde es efectivamente acatar lo que se dispone, porque hay un convenio internacional que tiene rango superior a la misma Constitución, según lo ha reconocido la Sala Constitucional, de manera que la soberanía del país radica en si suscribo el convenio o no lo suscribo, pero una vez que lo suscribe es acatar lo que se resuelva, y ahí el Estado funciona como un todo, de manera que en este caso me parece a mí que no sería dable hablar de soberanía o de que se viola la independencia judicial o la autonomía de la Caja, porque el Estado como un todo, incluyendo la Asamblea Legislativa, lo ratificó. Y en cuanto a la necesidad de la ley, pues sí, es necesario, el decreto hace prohibiciones, pero no puede imponer sanciones, de manera que para hacer realidad esas sanciones ante las prohibiciones se necesitará la ley. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y pues esclarecer un poco más este tema desde el punto de vista jurídico. Con esto tenemos que retirarnos ya, pues el tiempo se nos ha acabado. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen feliz día.